Juan, en estos últimos tiempos, Julio César Trujillo recibió también una serie de cuestionamientos y de críticas justamente por su accionar y las medidas tomadas al frente del Consejo de Participación Ciudadana, y pudimos ver en el transcurso de estos días, desde que él sufrió este derrame cerebral hasta el día de su fallecimiento, el día de ayer, una serie de críticas, de cuestionamientos y pronunciamientos sumamente duros en contra de Trujillo. A ver, yo dividiría estos cuestionamientos en dos partes. El primero son aquellos que tienen fundamento y que son críticas aceptables. Reconstruir la institucionalidad del país luego de la debacle y de la demolición que aplicó el gobierno anterior no era una tarea fácil. Y como bien lo reconoció el propio doctor Trujillo, en ese proceso se produjeron equivocaciones y errores, ¿sí? Esa parte hay que verla con una mirada absolutamente objetiva y madura. Lo otro, lo que ya sucedió en las redes sociales, sobre todo, de esta actitud que no cabe otro calificativo que miserable de aquellos que celebraron no solamente el quebranto de la salud, sino la muerte del doctor Trujillo. Eso ya entra en el campo de la porno política, y eso no merece ningún comentario, sino una sanción de este país, porque no es posible exorcizar la cobardía y la bajeza personal atacando no solamente a un anciano, sino a un hombre que íntegro y un hombre que contribuye enormemente a recuperar la institucionalidad en este país. Esas dos partes yo dividiría estas supuestas críticas, lo separaría de lo que ya es una actitud absolutamente soez y grosera con el país. Ahora, Juan, ¿efectivamente se le puede responsabilizar a alguien sobre la situación de salud de Julio César Trujillo? También hemos podido ver de forma viral en las redes sociales responsabilizarle a dos personas debido a los hechos que se dieron durante la intervención de Julio César Trujillo en su rendición de cuentas o al final de lo que fue su participación en el Consejo. ¿Se puede considerar que hay una responsabilidad, en este caso, por la agresividad con la que se dirigieron a Trujillo, que él tuvo este quebranto en su salud? A ver, yo, pese a que existen incluso versiones médicas sobre esta situación, yo realmente no me detendría a analizar eso. Además, el doctor Trujillo tenía 38 años, tenía una serie de, de padecimientos. Tenía ya problemas de salud. Sí, de manera que yo no llegaré al extremo de relacionar las dos cosas. Yo simplemente me limito a condenar esa actitud rastrera de la gente que lo atacó, por haber cumplido una función absolutamente ética, destapar la corrupción. Es decir, son gente contratada justamente para descalificar, desmerecer la labor del doctor Trujillo en favor de los corruptos de este país. Los efectos de las incidencias que puede haber tenido este hecho, de ser ciertos, yo creo que eso tampoco es que justifica que se esté acusando a esta gente de haber provocado el quebranto en la salud y la muerte del doctor Trujillo. Me parece que es hilar demasiado fino. ¿Realmente podemos considerarle a Julio César Trujillo como una figura preponderante en la democracia moderna? Rosara, le cuento que yo en mi época, cuando fundamos el movimiento Alfaro y de Carajo, tuvimos posiciones contrapuestas a la misma democracia popular, no hay que olvidar. Él estuvo todavía en la época del doctor Hurtado. En cierta manera éramos adversarios políticos, pero tengo que reconocer que en esa línea que él mantuvo y de la cual luego se distanció, él siempre estuvo apegado a una serie de normas éticas y jurídicas que corresponden con un intento, un anhelo de hacer una política decente. Hay que reconocerlo, y luego lo refrendó, lo ratificó cuando asumió una postura aún más comprometida con los intereses del país, como es el caso de la defensa de los trabajadores, posteriormente la defensa de los ya unidos, y cierra esta historia de vida con este papel preponderante en la recuperación de la institucionalidad del país al frente del Consejo de Participación Transitoria. Usted conoce quizás, Juan, y también porque es un tema que se ha viralizado en estos días a través de las redes sociales, una vinculación que habría tenido en su momento Julio César Trujillo con el feriado bancario. Yo creo que son maliciosas esas insinuaciones, ¿no? Yo entiendo que
Bueno, él fue parte de la democracia popular, sí, pero él directamente no tendría nada que ver. Mire, hay en esto de las redes sociales hay que tomarlo con muchas pinzas porque se ha desatado prácticamente una guerra de albañales, una guerra de alcantarillas, ¿no? Y justamente por Inaceptable. eso creemos que estos espacios de para aclarar este tipo de cosas que circulan en las redes sociales son importantes. Sí, sí, Rocío, estoy totalmente de acuerdo y creo que los medios serios como Ondas Azuayas tienen que cumplir esa función, es decir, dar un criterio equilibrado, ponderado, maduro respecto de estos debates, de estos problemas de índole política, no se puede dejar a la buena del hígado de ciertas personas en las redes sociales que se diriman o se aclaren estas situaciones. No, yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que tienen que demostrarse. Mire, en el caso del doctor Trujillo es absolutamente claro. Hay gente que se siente afectada por su labor de lucha contra la corrupción, porque son los corruptos, la gente que tiene rabo de paja, que tiene compromisos con el anterior gobierno en el saqueo de los fondos públicos. Obviamente van a hacer todo lo posible, no solamente para buscar o asegurarse la impunidad, sino para descalificar a quienes están destapando la corrupción. Ahora nos preguntamos un poco, avanzando un poquito más allá de la lamentable pérdida de Julio César Trujillo, ¿qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Entendemos que hubo una reunión interna para elegir también a un presidente temporal mientras se posesionan los nuevos, pero tampoco existe una fecha todavía para esta posesión de los consejeros definitivos. Rosana, yo le puedo decir es la posición que he sostenido como persona y como parte del Grupo Montecristi Vive. El Consejo debe desaparecer, hay que buscar formas para anular ese engendro que se creó en Montecristi y que resultó tremendamente perjudicial y nefasto para la democracia y la institucionalidad. El asunto es discutir este momento cómo hacerlo, y en ese sentido habría que recoger el último legado del doctor Trujillo, que planteó la eventualidad, uno de los mecanismos, la consulta popular, y recoger firmas para exigir al Estado que convoque una consulta para, si no se lo desaparece, al menos poder limitar sus funciones. Creo que ese debe ser el destino del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. El transitorio ya cumplió haciendo una higiene institucional de la debacle que nos dejó el Correato, y ya ha cumplido con esta, además, si usted quiere, epílogo dramático, ¿no? La figura principal, la cabeza de este organismo, fallece justo en el momento en que estaba entregando el informe final de sus labores. Y Julio César Trujillo anunció, recordamos hace algún tiempo, que él personalmente iba a iniciar con la recolección de firmas en su ausencia. ¿Quién deberá asumir esta responsabilidad? ¿Quién lo hará? Bueno, yo creo que una figura de la talla del doctor Trujillo en este momento no hay, pero sí pueden existir una serie de colectivos y de grupos que le tomen la posta, asuman esta responsabilidad y le planteen al país la posibilidad de eliminar esta figura desde la voluntad y la decisión ciudadana. Una de ellas podría ser la propia Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual ahora usted es miembro. Algunas personas ¿Se lo han planteado? yo también he planteado, hay los mandantes de la comisión, que son los movimientos sociales, ¿no? La UNE, el Frente FUD, la CONAI, el Frente Popular. Tenemos otras organizaciones como los Días Unidos, que han cumplido un papel fundamental en la propuesta de convocar a las urnas desde una iniciativa ciudadana. Hay grupos de mujeres que entiendo estarían pues absolutamente de acuerdo con promover esta iniciativa. Sí, hay que conversar. Me parece que no hay que dejar perder esa intención coherente del doctor Trujillo, que desde su propia función del Consejo Transitorio reconoció la impertinencia, el carácter innecesario de ese organismo. Juan, en definitiva, ¿hacia dónde debería apuntar esta gestión? Es a que este consejo definitivamente desaparezca, pese a que en la consulta popular que se llevó a cabo para analizar o pronunciarse sobre este tema, el pronunciamiento fue que sean electos a través de la votación popular. Grave error, porque debe haberse planteado su desaparición definitiva. Debe haberse hecho una consulta para crear el transitorio, para que pudiera sanear las instituciones y luego desaparecer. Pero bueno, frente a las evidencias, frente a los hechos, hay que tomar también, hay que dar respuestas.
Retomo lo que dijo el propio doctor Trujillo días o semanas antes de fallecer. Dijo, sí quisimos nosotros plantear una consulta, el gobierno estuvo de acuerdo, pero al final de cuentas se echó atrás. Bueno, habría que preguntarle al presidente por qué razón desistió de una consulta para poder eliminar este Consejo de Participación definitivo. Pero el hecho, Rosana, es que la propuesta, la intención, el anhelo de la gente está planteado. Y de alguna manera, con absoluta coherencia y responsabilidad, el doctor Trujillo recogió ese anhelo ciudadano y le dijo al país, busquemos un mecanismo, una vía para resolver este tema de los conflictos y las distorsiones que ha generado este Consejo de Participación Ciudadana, y que no me sorprendería que así siga siendo una vez que se instalen los definitivos. De manera que yo me ratifico en lo que hace muchos años propusimos como Montecristi Vive. Esa figura, ese organismo, tiene que desaparecer de la institucionalidad del país. Juan, para cerrar este diálogo, una reflexión última de esta pérdida con el fallecimiento de Julio César Trujillo. Rosana, la muerte siempre es un hecho doloroso, un hecho que impacta, pero yo creo que en el caso del doctor Trujillo, considerando su edad, su trayectoria y sobre todo el esfuerzo titánico que hizo el último año de su vida, pues creo que es de alguna manera un hecho que guarda coherencia con esta trayectoria. Si él cerró su vida al mismo momento en que cerró su ciclo político, ¿no? Además, con un final absolutamente sobresaliente, que fue asumir esta tarea de conducir a esa edad y con esas dificultades físicas, la tarea de conducir el Consejo de Participación Ciudadana para devolverle un sentido de la democracia y de la institucionalidad de este país. Y eso es un mérito insuperable. Es tan grande el papel y la figura, con errores y todo, del doctor Trujillo, que empequeñece a todos aquellos que han estado queriendo cuestionar y afectar esta imagen. Bien, queremos agradecer al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.